Esta mañana quiero compartirles algo que es muy conocido. Como toda la palabra es conocida, toda la que traemos aquí, nos traen, es conocidísima para todos los hijos de Dios. Y es un deber que sea conocida. A veces hay que repetirla, a veces nos repasamos muchos versículos o capítulos enteros que ya hemos leído hace mucho tiempo. Entonces, por eso, para conocerlos. Y a los que se nos olvida ya muchas cosas por la edad, además de repasarlas, hay que irlas apuntando ahí para que nos llegue. El jueves en el discipulado estábamos ahí oyendo algo, bueno, el discipulado sobre la historia de Saúl y cómo era él de rebeldillo. Entonces yo le quise decir una palabra de que pensaba yo cómo era él, seguro. Este señor Saúl, el rey. Y entonces le quería decir esa palabra a mi esposa y me pegué. No pude. Ya, yo creo que hasta que ya nos habíamos acostado le digo yo, bipolar. Yo creo que ese hombre era bipolar. Pues se me van las ideas, pero eso no es problema. Dios sabe, tiene control. Bueno, la palabra que quiero compartirles está en Mateo capítulo 5. Del 1 al 12, conocidísimo, el sermón del monte, ahí está. Yo uso mi Biblia aquí, es la de Nueva Traducción Viviente. Y siempre la busco porque siempre cuando voy a decir, digo Reina Valera porque fue la que usé toda mi vida hasta el 1 de abril. Siempre la consulto en la casa, pero aquí en la iglesia desde el 1 de abril de este año uso esta Biblia. Y se llama el Sermón del Monte. Al leerlo me encontré a la par en el versículo 18 del capítulo 4, donde las historias donde Jesús sale y empieza a hacer discípulos, a llamar a los discípulos. Del 18 al 22, ahí es cuando él salió al campo y buscó a 4 discípulos, son los que ahí están. Es nada más para decir por qué le voy a hacer esta referencia. Y luego sigue del 23 en adelante, las multitudes siguen a Jesús. Porque para mi concepto, eso tiene relación con lo que voy a hablar hoy, del Sermón del Monte. Porque hay una conexión de Jesús que él tuvo. Y el Sermón del Monte se dice que es el discurso más famoso que el líder más famoso del universo ha proclamado sobre la tierra. Nadie, algunos dicen de los estudiosos de teología y de la Biblia, de todo lo relacionado con la palabra de Dios, que han comparado, la gente habla del discurso tal de Churchill, de John F. Kennedy, del otro fulano, de todos. Pero se dice que ninguno se le acerca ni siquiera en nada al discurso que Jesús emitió ese día ahí. Y yo me ponía ahí en ese momento como a vivirlo, a sentirlo, que yo estaba entre ese montón de gente ahí y que desde ese tiempo también hizo conexión conmigo y que posiblemente la hizo con ustedes, con cada uno, según la necesidad con la que llegamos al Señor. Pero que hasta un día que abrimos los ojos conocimos que esta palabra era para nosotros. Entonces por eso aquí él salió a buscar, porque él veía a la gente que andaban en los campos. Vio que Pedro
que se llamaba Simón, era un pescador y el hermano de Pedro. Y luego Andrés, que era el hermano, y Jacobo, que estaban trabajando en eso. Y ahí él los conquistó y no tuvo que hacer mucho esfuerzo para conquistarlos. No tuvo que hacerlo. Seguro, como dice la canción, con solo una mirada de fe. Y entonces hizo la conexión y ellos inmediatamente dejaron todo botado y lo siguieron. Y a muchos de nosotros Él nos quiso atraer con su mirada de amor, de misericordia. Y a mí me costó mucho dejar las cosas botadas. Me costó, porque me costó demasiado. Y hasta que tuve que abrir mis ojos a la realidad, como cuando los abrió el hijo pródigo. Y entonces, cuando él vio que ellos subían hacia el monte, fue que él subió al monte y ahí proclamó este sermón. Vamos a leerlo. Voy a leerlo, los 12 versículos. Voy a ver hasta dónde puedo, porque mi intención en mi corazón era como ir leyendo cada una de las bienaventuranzas. Sí, quiero empezar primero a decirles que las bienaventuranzas, ¿por qué llevan ese nombre? Es el nombre que se le pusieron a 9 afirmaciones de bendición en el Sermón del Monte. Eso lo tomé de un diccionario bíblico. Por eso se llama las bienaventuranzas, porque ahí él empieza: bienaventurado José, bienaventurada aquella, bienaventurada fulana, y todos los que estamos aquí. Ahí nos nombra, pero en otro sentido, en la necesidad que cada uno de nosotros tenía. Y cómo hemos llegado a adquirir esa cualidad de un hijo de Dios. Dice la palabra, empezamos. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dice el versículo 3, ahí empieza a describir las 9 bienaventuranzas o bendiciones que le da y que llega hasta la 10. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Conocidísimo. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por lo correcto, por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Pero cierra esta parte con 2 versículos más que dicen así: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense y estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ahora sí, ¿por qué le digo que había una conexión entre ellos? Porque Jesús, en su sabiduría y conocimiento, aunque fuera humano, sufría, lloraba, sudaba ahí, seguro andando en esos lugares. A pesar de eso, él tenía una capacidad especial que ya lo identificaba como Dios, como Señor, como Salvador. Y él venía a cumplir la misión de su Padre, de venir a buscar a los que Dios ya había escogido. Entonces él salió, entonces él tenía que andar pendiente de todo. Y él tenía que conocer la necesidad de cada uno. Por eso es que
el mensaje de Dios nos llega a nosotros, donde de verdad, si somos agradecidos, no podemos dudar ni de la primera vez que alguien nos habla del Señor. Cuando alguien nos ofrece el perdón de los pecados, la sanidad, la libertad, la bendición, el gozo, la paz, todo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque Él nos lo dio. Él vino a eso, a buscarnos a nosotros. Entonces Él vio que la gente ya iba subiendo ese monte. Había sido también a las orillas del mar, en la costa, ahí, donde esperaban que vinieran los pescadores y llegaba la gente seguro a transar ahí con el comercio del pescado y todas esas cosas. Y entonces Él todo eso lo estaba preparando ya. Por eso dice que Él buscó y subió a buscar las multitudes ahí en ese monte. Y nada más se sentó. Y como esos aparatitos que ponen con agua y otras cositas que llegan los gorrioncitos que se ven tan bonitos, ahí llegaron todos los sedientos que andaban, toda la gente sedienta. Ahí llegaron todos los pobres de espíritu, ahí llegaron todos los desconsolados que lloraban día y noche porque se burlaban de ellos, porque los perseguían, porque los criticaban por todo, por todo. Ellos subieron ahí porque ellos estaban cargados. Ellos estaban cargados porque ellos, el propósito de Jesús en este sermón era para el pueblo de Israel. Porque para dar un mensaje nuevo, aunque la Biblia nos habla que ellos tenían un mensaje, pero ese mensaje de ellos estaba dominado y dirigido a través de los fariseos, todos esos, los saduceos, los fariseos, todas esas sectas que habían ahí, hasta la de los guerrilleros aquellos, los celotes. Y entonces ellos estaban cargados, pero de leyes. Estaban cargados de cosas que le ponía a la gente para que ellos aparentaran estar bien. Pero ellos estaban cargados. Los ponían a hacer obras para que ellos demostraran lo de afuera, no lo que tenían adentro, su corazón cansado. Su mentalidad destruida de que todos los criticaban y de que no tenía quien los consolaba. Entonces, ¿qué hace una persona esa? Llorar y llorar y llorar, no como la canción de aquel señor, sino que era de llorar de verdad, de tristeza, de compasión, porque él lloraba o la persona lloraba porque tenía compasión, pero no podía hacer nada por nadie. Y el único que llegó a hacerlo fue Jesús. Él fue el único, porque tenía la autoridad y el respaldo del Dios soberano, de su Padre, de Jehová Dios. Y entonces, ellos, ¿qué querían o qué le imponían los de la ley? Vayan, hagan cosas que ellos no las hacían. Vayan, hagan lo que nosotros le decimos, pero no lo que hacemos, porque ellos se quedaban haciendo en el mismo lugar donde ellos se reunían. Ellos ahí se quedaban haciendo cosas que no agradaban a Dios y perseguían a los que no cumplían e imponían de más leyes y de más obligaciones al pueblo. Pero llegó Jesús conectado con ellos y vio la necesidad de cada uno. Por eso, para mi concepto de que hay famosos en el mundo durante toda la existencia, de que han hecho grandes discursos, para mí ninguno lo enfocó o lo pudo haber enfocado en la forma que Dios a través de Jesús lo proclamó en el Sermón del Monte. Porque Él se enfocó por la necesidad de esos que Él veía que todos los días salían a ver dónde estaba ese que le habían dicho que tenía un mensaje nuevo, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Y entonces Él venía a ofrecerles un nuevo mensaje. Él venía a ofrecerles que empezaran de nuevo, como el mismo Jesús lo dice en Mateo 18, del versículo 1 al 5, que hace unos meses lo compartí, que era ser como niños. Él llegó a hacer un mensaje
que los iba a hacer como niños, porque iban a transformar su vida. Creer lo que la palabra de Dios le decía o Dios les estaba diciendo a través de Jesús, su Hijo, al que mandó a rescatarlos, al que también lo ofreció para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario y que fuéramos salvos. Por eso es que había conexión entre ellos. Lo que más abundaba era enseñanza en el pueblo de Israel, pero no la enseñanza espiritual dirigida por Jesús, que hasta que empezaron ellos a interesarse. La enseñanza esta de los fariseos, como le dije, solo era cumplir la ley y poner más obligaciones, cargarlos, que la gente vieran que era bueno porque hizo tal cosa, porque regaló tal cosa, porque aportó dinero, pero no sabían cómo estaba su corazón. No sabía cómo estaba su alma, su pensamiento, no sabía cómo estaba. No tenía capacidad de nada la persona, era únicamente de cumplir lo que le dijeran. Es como que el Señor muy fácilmente nos dice que tenemos que pedir perdón. Y yo supe de una persona que tiene mucha plata y dice, no, yo no le voy a pedir perdón, yo le puedo mandar ahí un regalo de tal cosa. No, eso no es así. Entonces es lo que nazca en nuestro corazón y es la obediencia a Dios, de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Por eso es que sigo insistiendo y insisto en ese punto. Tiene que haber una conexión entre Dios a través de Jesucristo y nosotros. Tiene que haberla. Porque cuando nosotros hacemos las cosas o las obras en el reino de Dios en público, a veces las hacemos para recibir admiración. A veces no digo todos lo hacen, pero hay gente que uno las ve en muchos lugares que lo hemos visto, hasta dedicados, salmistas y todo eso. Pero lo que ellos reciben es admiración, además de ganancias económicas y todo eso. Pero las cosas que hacemos para el reino de los cielos es por amor. Es porque estamos agradecidos con Dios, porque Él transformó nuestras vidas, porque Él nos cambió a nosotros. Y esto a veces es una tentación para todos los que se nos da la oportunidad de compartir palabras, de llevar un mensaje, de trabajar en la iglesia, de que para algunos sobresale la persona que sirve y tiene que sobresalir toda, desde la que limpia el local, la que limpia los servicios, la que saca la basura o el que saca la basura. Todos tenemos que sobresalir y hacerlo, porque lo hacemos para Dios. Si hay alguien que viene y predica y que Dios le dio la oportunidad, y aquí todos tenemos la oportunidad para hacerlo y servir en el Señor y para trabajar con los jóvenes, con los niños. Ahora que el pastor oraba sobre los niños y los jóvenes para tomar que deben de asumir un día. Hoy tenemos muchos jóvenes, veados, qué bendición, hasta que brillan, porque eso es lo que necesita el Señor. Y ahora que decía el pastor sobre eso, nosotros tenemos que prepararlos para que ellos sean, y ellos lo van a hacer con amor, con esmero, con entusiasmo, desinteresadamente, porque le hemos enseñado eso aquí. Y yo creo que en la casa de cada uno, a todos estos jóvenes se les ha enseñado y están también ellos practicando la predicación aquí, porque tienen la capacidad, tienen el talento y sobre todo el deseo de agradar a Dios, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos que hacer las cosas como para el Señor. De por sí son para Él. Y las cosas que hagamos para Dios es para agradarlos a Dios. A veces nuestras acciones parecen ser como para impresionar a la gente. Pero a quien tenemos que impresionar es a Dios. Y a Dios solo lo impresionamos con el corazón. Nada más. Nada más, solo con el corazón. Yo no puedo llegar a decir aquí nada
Y hace muchos años, yo ya he contado esa historia, lo hice, ir a compartir una palabra o a orar, y estaba yo peor que la gente que me había invitado a ir a esa casa. Pero ¿quién fue el perjudicado mayor? Fui yo. Entonces yo no puedo venir a mentir aquí, yo no puedo venir a nada. Únicamente agradar a Dios. Y para agradar a Dios yo tengo que ser obediente a su palabra, obediente a Él. Para agradar a Dios tengo que ser sincero, íntegro, para agradarlo a Él. Igual que lo que le dice a los jóvenes y que otra vez lo compartimos aquí, que obedeciendo a los padres, a sus padres, Dios les iba a prolongar la vida. Igual. Entonces, si yo vengo aquí a mentir, me pasa las de Ananías. Las de Ananías y me hacen jalado ahí para allá. Bueno, ahora no hay ni que jalarlo, que venga nada más la morguera del OIJ y me llevan. Pero jamás. En el sermón del monte, para mí lo más grande, cuando meditamos en él, debe ser con la ayuda del Espíritu Santo. Tiene que pedirle uno. Bueno, por ahí toda la palabra tenemos que meditarla, leerla en la casa, escudriñarla con la ayuda del Espíritu Santo, toda la palabra. Igual que cuando venimos aquí, tenemos que venir dispuestos con el Espíritu Santo para recibir palabra, para adorar, para cantar, para hacer lo que nos pongan a hacer, los que nos pidan hacer para servicio del reino de Dios. Tenemos que hacerlo con la unción y la ayuda del Espíritu Santo. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros pensemos en cada una de las bienaventuranzas. En el aspecto que la vida en que aún no conocíamos ni a Dios ni a su palabra. ¿Cómo estábamos nosotros antes de conocer a Dios y cómo estamos ahora que conocemos a Dios? Por más problemas que tengamos, por más situaciones difíciles, hay una diferencia tremenda. Porque si no ha podido la persona salir adelante de alguna forma, Dios le va a proveer, Dios le va a dar, Dios lo va a sanar, Dios va a hacer. A veces hemos distorsionado el poder de Dios, como la predicación de hoy hace 8 días, que fue una gran enseñanza. Como era el título, la gran enseñanza que se obtiene de ahí, de creer que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos hacer las cosas. Como le decían a los fariseos, que ellos podrían salir bien y triunfar y estar bien espiritualmente, dando cosas, haciendo cosas que ellos le imponían, pero que nada más, pero no le enseñaban el centro de la comunión con Dios. Para poder aprender a servirle a Dios, para poder recibir el mensaje de las bienaventuranzas y decir, yo soy un bienaventurado. Mucha gente dice, yo soy bendecido de Dios, y no sabe qué es bendecido. No saben. Y de bendecido, de bienaventuranza se desprenden las bendiciones, que fue lo que proclamó Jesús ese día. Hay gente que yo los oigo ahí pone uno algo en un programa de televisión, le sale y están en algo tan mundano, ¿verdad? Que termina diciendo que Dios los bendiga y que bueno, está bien. Pero yo creo que esa persona necesita ser bendecida, porque yo no estaría ahí si en ese lugar. Yo no estaría. Yo se lo decía ahí en la casa un día de estos. Usted iría al estadio a ver esto, y le digo, no. Le digo, fui hace muchos años y me regalaban las entradas. Y entonces, pero al oír uno ahí cómo le dan la bienvenida a cada jugador que anuncia, ese no es ambiente para nosotros, aunque nosotros no lo digamos, pero con nuestra presencia lo estamos apoyando. Y en todos los estadios de los 3 equipos más grandes de Costa Rica, uno lo oye cuando con solo sentarse a ver un partido de fútbol, con solo eso. Y entonces nosotros tenemos que tener una comunión con Dios. Si vamos al estadio, tenemos que estar comulgando ahí con lo que dicen todos. Porque si yo me centro solo en Dios, por más bulla que haga, yo no voy a escuchar lo que dicen los demás.
Pero por más cristiano que sea, caemos en la tentación de cerrarle el oído al Señor en ese momento y escuchar todas esas cosas. Y una vez que yo fui, ya por último yo ya casi me iba a poner ahí a pelear por eso, por lo que veía. Entonces, ¿para qué voy a andarme yo provocando si yo me conozco? Dios nos dio espíritu de dominio propio. Y con eso yo descubro y sostengo y mantengo para seguir pegado a Dios, para que por ese dominio propio yo pueda seguir adelante hacia el Señor. Debemos pensar aspectos de la vida de cuando no conocíamos a Dios ni a su palabra. Nosotros cuando estamos con el Señor orando, leyendo, meditando, tenemos que en secreto ponerle a Dios todas nuestras necesidades, así como Jesús le discernió a las personas que estaban ahí presentes, que habían muchos pobres. Yo a veces le he tenido, Señor, me siento pobre de espíritu, necesito que me bendigas, y la bendición que Él me da a mí cuando le digo eso, Él me la va a contestar, pero yo le tengo que hacer que tengo necesidad del reino, que me siento como que algo me está apartando de Dios. A veces lo sentimos y no le hacemos caso y seguimos. Y cuando nos damos cuenta es porque abrimos los ojos y estamos casi que en la misma situación de cuando Jesús fue y nos rescató de ese pozo de la desesperación. Por eso es lo importante de este pasaje. Por eso es la importancia de este sermón. Pero las bienaventuranzas no son requisitos. Las bienaventuranzas, aquí lo anoté, voy a leérselo. Las bienaventuranzas no es condiciones que nos pone Dios. Las bienaventuranzas son características que adquirimos de Dios, los que llegamos a ser hijos de Dios, los que conocemos y vivimos lo más posible, recto posible, conforme a la palabra de Dios. Dice una definición que también vi en ese diccionario, que la bienaventuranza se refiere a las características de un ciudadano del reino. Y eso somos ustedes y yo, ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino. Pero a veces aún como ciudadanos no nos sentimos bendecidos. A veces queremos más. Tal vez lo que tenemos para Dios es suficiente para nosotros, pero para mí no es suficiente y quiero más, porque no he sido agradecido con Dios para darle gracias, para agradecerle todos los días por lo que me ha bendecido. El martes nos reunimos los hombres aquí, bueno, vinimos 5, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahí estaban con nosotros. Y Philander lo estaba dirigiendo, entonces nos hizo una pregunta. Yo la vi que como muy espontánea, que le salió a él y muy bonita, me gustó mucho. Y me agarró a mí de primero. Don José, dice, si el Señor le preguntara, ¿qué quiere usted de él en este momento? ¿Qué le pediría? Y le digo yo, bueno, es que yo creo que él me lo ha dado todo. Y yo no siento necesidad de nada. De nada. Yo estoy feliz, vivo feliz. Nunca he vivido tan feliz como ahora. Y sigo teniendo problemas en la casa, a veces en el trabajo, en todo lado, pero se solucionan. Le digo, pero ya me dio la salvación, la estoy disfrutando, soy hijo de Dios. Lo único que quiero es el momento cuando Él venga y me ponga la corona cuando llegue a la presencia de Él. Ya estoy preparado. Hoy también se lo dije a la doña, que estábamos oyendo un canto ahí muy bonito. Le digo, por mí puede venir ya. No hay ningún problema. Y entonces son características del ciudadano del reino. Y una es esta, las bienaventuranzas, cada bendición. Dice, le leo, la bienaventuranza no es una fórmula para llegar a Dios. No lo es. Cuando llegamos a Dios,
Cuando llegamos a Dios, conocemos a Dios por medio de Jesucristo, o a Jesucristo por medio de Dios, que nos dio el mensaje en San Juan 3:16, nosotros abrimos los ojos. ¿Por qué? Porque ya nos arrepentimos. Pedimos perdón, nos arrepentimos, proclamamos o le propusimos más bien a Dios seguir fiel a ellos. No se lo prometimos porque fallamos mucho. Yo creo que todos fallamos. Y entonces le propusimos ser fieles a ellos, a Dios. Entonces, cuando abrimos los ojos, ahí empezaron las bienaventuranzas. Y es esto. Ya el pobre ya no puede, ya no se sienta pobre. Pobre no es solo no tener plata. Porque yo he visto millonarios que les abunda la plata y son más pobres que el más pobre que ve uno en la calle. Nosotros no somos pobres, nosotros somos ricos. Ricos en bendiciones, ricos porque contamos con el amor de Dios. Entonces, cuando abrimos los ojos al aceptar a Jesucristo, ¿qué es lo que vemos? Lo mismo que vio el hijo pródigo. Él abrió los ojos y lo que vio fue la realidad del mundo, que estábamos despojados de todo. No teníamos bendición, no teníamos gozo, no teníamos felicidad, teníamos cosas, pero no teníamos nada. Vimos el egoísmo, vimos la miseria, vimos la envidia, vimos la guerra, vimos todo lo que aún el mundo ofrece a la gente, lo mismo. Pero cuando recibimos a Dios y empiezan las bienaventuranzas a actuar en nuestras vidas. Y eso nos da la capacidad de que nosotros vivamos felices, contentos, con gozo, como Pablo cuando estaba en la cárcel. Y nosotros no hemos llegado a tener ninguna de esas pruebas. Y él vivía con gozo, y todos conocemos la historia. E historia del Antiguo Testamento, gente agradecida con Dios por la situación en que estaban, porque fue una oportunidad para abrir los ojos de la realidad del mundo y de la realidad que nos estaba dando Dios. Pero porque recibimos al Señor, porque pasamos a ser hijos de Dios. Antes no lo teníamos. El mismo pecado, la misma esclavitud del pecado nos tenía así. A los jóvenes, a los niños, ellos no. A los jóvenes, adolescentes, a los adultos, a los más de edad y todos ahí, a todos nos pasaba lo mismo. Porque el pecado no escoge. Yo he visto muchachos de la misma familia que se creen que todos lo saben, que uno les da el mensaje de la palabra de Dios, les habla la palabra, ignoran. Lo más bonito es cuando lo ignoran. Porque a veces contradicen y creen que ellos tienen el conocimiento de la verdad. Y nosotros no podemos aceptarle esa mentira porque lo estamos alcahueteando y los estamos induciendo. Como dijo el pastor ahora, mientras vivan en la casa, tienen que sujetarse. No importa si tienen 40 años, no importa si tienen la edad que sea, están bajo la cobertura del papá y la mamá, y más que la única cobertura que quieren es la económica. Solo eso, nada más. Y lo demás, cuando se les habla de Dios, es diferente, porque no han aceptado al Señor de verdad. Las bienaventuranzas describe cualidades presentes en los que han sido encaminados en la vida espiritual por el mismo Dios. Pero esto solo en la intimidad con Dios. Solamente así se puede hacer. A través de esa intimidad, y esa intimidad viene a través de la oración. Y si pudiéramos ayunar, todavía mejor. Aquí adoramos al Señor, aquí exaltamos, lo alabamos en la casa también, cuando estamos en otros lugares lo hacemos, pero hay un elemento muy importante que a veces no se usa mucho, que es la oración. Y esa es una adoración la mejor para Dios, cuando nos presentamos a Él con un cántico, con un salmo de alabanza, de adoración, pero también con una adoración como esas que nos ha enseñado el rey David en los salmos.
que él llegaba, le ponía la queja, se la presentaba, pero llegaba con alabanza y terminaba adorándolo, exaltándolo, porque había sido liberado. Eso era comunión con el Señor. La bienaventuranza no es el fruto del ser humano por sus esfuerzos. Es una visitación sobrenatural. Y yo digo más que una visitación. Es una habitación de Jesús. Un día, creo que fue el pastor Ronald, aquí lo explicó, no me acuerdo si fue alguno de los otros hermanos, que una visitación la tenemos cualquiera. A mí me puede visitar alguien en la casa, el más importante o el más humilde me puede visitar, pero llega, comparte algo, nos hablamos, tal vez podemos compartir todo el día, pero se va. Yo tengo un hermano con el que más me reúno, él vive en San José, entonces antes venía todas las semanas y siempre pasaba a mi casa. Y yo me alegraba, porque somos más parecidos en edad y en todo, andábamos juntos desde pequeñitos. Y entonces, cuando él llega, yo quiero que él se quede más hablando y hablamos de todo y le hablo del Señor y todo le comparto con él y él me comunica las cosas y yo lo trato de orientar en la palabra. Y entonces, pero él se va y le dice, quédate un rato más. A veces lo más que se queda es a las 12 de la noche, se va para San José con la esposa. Pero el Señor no viene a visitarnos, Él viene a habitar con nosotros. Lo que pasa es que a veces no le permitimos que Él se manifieste, le cerramos las puertas. Y más cuando estamos con todo el pochote, como dice un amigo mío, que nos sentimos como un roble y que ni un rayo poderoso nos va a hacer caer, ni la mejor hacha, ni máquinas de esas que hay ahora de cortar árboles, lo va a arrancar. Uno cree que será joven para toda la vida. Por eso me gusta Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Ay. Yo ahora con 70 y me acuerdo de ese pasaje, digo yo, ¿por qué no lo conocí cuando tenía 15 años, por lo menos? ¿Por qué no? Tanta gente que me habló a esa edad. Y bueno, pero aquí estoy, gracias a Dios. Entonces, no es un fruto del ser humano, ni que yo tengo que esforzarme. Mi esfuerzo es, la única decisión que tengo que tomar es recibir al Señor como Salvador, a Jesucristo. Señor, aquí estoy. Estos son mis pecados, ya los conoce, pero se los voy a decir. Aquí están. Porque cuando no se los decimos es como que no queremos dárselos. Nada más lo que Él se acuerde, pero Él se acuerda de todo. Pero le gusta que nosotros le digamos, aquí están mis pecados. Aquí están mis faltas, mis errores, tú las conoces, me arrepiento, me aparto y te recibo como mi Señor y Salvador. Si entendiéramos eso desde hace muchos años, hubiéramos vivido una vida muy, muy diferente. Todos, hombres y mujeres, porque no es solo los hombres, todos viviríamos una vida diferente. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida que vivo ahora, porque ahora soy un bienaventurado, un bienaventurado. Y el único esfuerzo, lo único fue decidirme a seguir al Señor. Es una visitación del Señor, que después se convierte en habitación permanente en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, y dura hasta la eternidad, si yo quiero. Porque la oferta del Señor es que seamos bienaventurados hasta la eternidad. Por eso le dije a Philander, lo único que espero es que me ponga la corona aquí. Por eso ya me quité hasta el pelo. Bueno, ya me cayó. Para recibirla bien ahí, que me quede bien puesta ahí. Y glorificar a mi Señor. El quinto característica. Bienaventurado no es un estado emocional tampoco. No es que porque hoy amanecí, vine y hasta me atreví a venir aquí. No me atreví. El Dios me dijo, vaya. A mí no me gusta dirigir mucho los cantos porque
porque hasta yo me enredo. Entonces, yo soy muy desentonado, ya lo he dicho. Y entonces, pero yo voy a ir ahí. Y yo sé que no era ni necesario, porque todos venían con ganas de adorar al Señor. Pero como no estaba nuestro hermano Luisito, entonces le digo, ojalá que no, que si le pregunta cómo salí, le diga, bienísimo. Pero lo hice con todo mi corazón, con toda mi ayuda. Y entonces, eso es lo que hay que estar siempre conectado a Dios, que Él lo tenemos aquí. Pero el hecho de que yo llegue y cante ahí no es que yo puede ser un estado emocional, pero yo estoy manifestándole mi gozo, mi gratitud al Señor, y me gusta gritar, y aquí en todo lado, amén, todo eso, y pegar el gritillo cuando dice Luis el de júbilo. Pero es porque yo me siento con gozo, con alegría. Antes gritaba mucho, pero donde no tenía que gritar. Pero ahora Dios me ha dado esa bienaventuranza. Y eso no es un estado emocional. Es más que la felicidad que uno muestra a veces. A veces a mí me veían borracho en la calle y me decían, ay, qué José más feliz, véalo. Feliz, ¿cuál feliz? No es feliz, no era feliz. Como dice la canción, solo Cristo hace al hombre feliz, nada más, solo Cristo hace al hombre feliz. Solo Él nos rompe las cadenas de opresión, de ataduras, de lo que sea, todo lo rompe Jesús. Porque somos bienaventurados, porque Él nos vio a nosotros ahí en ese monte alrededor de ellos y sabía que un día íbamos a estar aquí en lugar de refugio y que íbamos a estarle dando gracias a Dios porque nos dio el privilegio de ser bienaventurados, de tener gozo, de vivir en paz, tranquilos, a pesar de las circunstancias, porque somos más que vencedores en Cristo. Porque Dios le ganó a Satanás, el que era mi padre en un tiempo. Dios le ganó. Y Dios me conquistó con su amor a través de Jesucristo para hacerme su hijo y yo reconocerlo como mi padre y no querer volver a esos lazos de esclavitud que me tenían atado al mundo y a Satanás. Porque eso es, y el mismo Señor lo dijo, son hijos de Satanás los que andan en el pecado. Es duro, pero así es. Pero si yo se lo digo a mi familia, qué anticuados. No soy anticuado. La Biblia lo dice y lo habla y es para siempre. Cuando lleguen a las condiciones que de las causas del pecado, se van a dar cuenta que había razón. A mí un día me dijo alguien, ¿y usted todavía cree que ya viene el Señor? Y le digo, todavía lo creo. Pero hace miles de años. Puede hacer millones. Ya no me la juego. Una vez me la jugué. Me fui al mundial. Y gracias a Dios no vino. Como dice la palabra del Señor. Que el Señor no es que retarda su regreso, sino que lo está reteniendo. Dios sabía que yo tenía que volver. Dios sabía que había gente orando por mí para que yo fuera un bienaventurado y viniera a los pies de Cristo, a arrepentirme, a humillarme, a levantarme. No, ni yo me levanté, Él me levantó. Pero ahí es donde uno se da cuenta y es donde uno abre los ojos, porque yo fui hijo pródigo. Abre uno los ojos y se encuentra a ver qué estoy comiendo aquí, qué estoy allá. Y dónde dormía yo cuando me fui del país y cómo dormía. Y pagaba para dormir así en un silloncito ahí nada más. Porque éramos un montón a trabajar. ¿Pero por qué? Por desobedientes. Y comía algarrobas como lo explicó en el mensaje de Francinita. Tremendo mensaje también. Que es una realidad que ojalá lo aprendiéramos jóvenes. Y no tenemos que dudarlo más. ¿Y por qué es eso? Que es un cambio, que no es algo emocional. Porque el Señor nos trae en nosotros vida. Eso es lo malo que vino a hacer el Señor para los de la ley. Él nos vino a anunciar la vida.
la paz, la bendición. Y vida no así, poquititos, en goteros. No, vida abundante, dice la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Un día me preguntaron, es que he hecho tantas aplicaciones para el trabajo y le digo, ¿ya oró? No. ¿Está congregando? No. No, todo era no. Y le digo, ¿qué espera? Le digo, lea la palabra. Y yo lo vi, así lo aprendí cuando leí. Buscar primeramente, yo buscaba la bendición primero, ¿cómo me va a llegar? Primeramente el reino de Dios y lo demás viene por justicia. Así es la bienaventuranza. Llegamos al Señor, lo recibimos, abrimos los ojos y somos bienaventurados. Si practicamos lo que dice aquí la palabra, seguiré en la bendición. Aunque falte a veces cosas. Aunque falten cosas, porque no siempre es porque Él provee todo. No, a veces hay, o porque estoy enfermo. Yo he pasado enfermedades. Y el viernes pasado fui a hacerme al seguro, a lo que llevan ahí a los viejitos para la pastillita de la presión y de todas esas, ¿verdad? La de la pancita, de la famotidina y todas esas cosas. Entonces, me fui para allá y como hace años, entonces de una vez me mandó examen de próstata, de antígeno. Y le digo, doctora, le digo, pero a mí me operaron hace 4 años. Hay que hacerlo. Y está bien, yo estoy sano, yo me siento bien. Y entonces, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque sea un bienaventurado, tal vez el enemigo me está atacando por otro lado, entonces yo tengo que pedirle a Dios protección sobre eso. Le estoy pidiendo sobre otras cosas, pero la próstata ya no, digo yo. ¿Por qué? Porque ya me operaron. Pero, ¿qué? Satanás es astuto, pero está vencido. Y como dice el pastor y nos enseñó, nada más recordarle, él está vencido. Él hizo la lucha. Una de las canciones que pusimos ahora era eso. Él está derrotado. Él nos da y en abundancia. Él nos da en abundancia, pero hay que buscar primero a Él. Cuando Jesús habló ahí en ese monte, era para que la gente entendiera y aceptara. Ahí estaba yo. Un día lo acepté, lo entendí cuando leí esto. Entonces yo me metí entre estos que estaban ahí. Era un montón. Ahí estaba yo. Hace 3,000 y resto de años, o 2,000 y resto. Pero ahí estaba yo, en el corazón de Dios, en el corazón de Jesucristo. Ahí estaba yo. Y me imagino que ustedes que alguna vez han tenido problemas o han pasado situaciones difíciles, ahí estaban ustedes, porque ustedes son bienaventuradas y bienaventurados. Todos estábamos ahí, pero tenemos que seguir con el Señor. Y esa era la intención de Jesús. Y eso para que entendiéramos que vale la pena a entregarse a una vida con Dios. Vale la pena. Vale la pena. Cuando lleguen a la edad mía, van a decir, bueno, yo siempre lo digo, mejor hubiera sido antes. Hubiera sido antes. Y jóvenes, ustedes tienen el mundo para que lo conquisten. Ustedes son Josués. Ustedes todo lo tienen para seguir con lo que esta iglesia tiene o donde Dios los quiera mandar. Ustedes lo tienen. Pero no desobedezcan. Primero a sus papás. A veces, aunque no estemos conformes con los papás, hay que obedecerles. A todos se los digo yo. Y se los digo en mi casa. Y yo creo que es donde a veces menos me escuchan. Pero se lo digo a todos. Tienen el mundo entero para ir a servir a Dios. Pueden lograr las profesiones que quieran. Todas Dios se las va a dar. Ayer me di cuenta de una señora que fue profesora mía. Y en la universidad. Y ella, yo la conocí pequeñita. Qué raro, profesora mía y la conocí pequeñita. Más bien pude haber sido yo profesor, pero así es Dios, ¿verdad? Entonces, ella se graduó de abogada. Ha trabajado mucho en la función pública y ha ido superándose. Yo sé varias otras carreras que ha sacado. Y un día puso una de
de que logró otra carrera en el área administrativa. Y entonces ella yo la conozco de pequeña. Y entonces influyó mucho cuando yo me metí ahí a la universidad, que va uno con miedillo de que por ser tan viejito y todos jóvenes, y entonces ella me motivaba. Y me alegré mucho de verlo. Y ella sigue fiel al Señor. Ustedes pueden lograr. Mi nieta puede lograr no solo lo que está haciendo, más. Alison, mi nieta también, mis nietos, mis hijos, los hijos de ustedes, todos pueden lograr todas las carreras que quieran. Pero fiel al Señor. Y que cada carrera que saquen, cada maestría, cada rama técnica del derecho, de la ciencia, lo que sea, que lo hagan para el Señor, que lo hagan para el Señor. Ustedes son bienaventurados. Ya para terminar, voy a leerles el capítulo 7 del mismo Mateo, los versículos 28 y 29. ¿Por qué Dios tenía esa conexión? ¿Por qué Dios logró entrar en el corazón de todos? ¿Por qué? Dice el 28 de Mateo 7. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Cada vez que le hablamos a un joven, que predicamos, que hablamos a una persona necesitada, a un pobre de espíritu, a una persona que es manso y humilde, pero que no puede expresarlo, cada vez que nuestras enseñanzas y predicaciones hagamos, deben ser del mismo modo que lo hizo Jesús, de tener una gran porción de gozo, de esperanza y de aliento. Porque también nosotros, como sencillos humanos, pero hijos de Dios, anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. Que Dios les bendiga, les guarde y les proteja, y los amo mucho.